Hola a todos, en este video tutorial vamos a aprender a crear un cuestionario con la aplicación de aula virtual de Papas 2.0. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestra aula virtual y elegir el curso en el cual vamos a insertar nuestro cuestionario. Por ejemplo, yo voy a elegir el curso primero de la ESOE. Bien, el siguiente paso es decir en qué tema vamos a insertar el cuestionario. Por ejemplo, vamos a insertarlo en el tema número 1. Si recordáis, para poder hacer cambios tenéis que activar la edición. Y a continuación le damos a añadir una actividad al recurso. Como vamos a insertar un cuestionario, hacemos clic en cuestionario que está dentro de actividades y le damos a agregar. Bien, a continuación tenemos que definir cuáles van a ser las características de nuestro cuestionario. En primer lugar tenemos que ponerle un nombre. Por ejemplo, voy a poner cuestionario tema 1. Podéis ponerle una breve descripción que os indica para qué va a servir el mismo. Por ejemplo, voy a poner evaluación números naturales. Esto no es obligatorio, podéis dejarlo en blanco. Bien, y ahora aparecen varios campos que tenéis que rellenar. Antes de empezar, os comento que si hacéis clic en la interrogación en cada bloque, vais a recibir ayuda dentro de un cuadro de texto que os permitirá cumplimentar el mismo de forma más fácil. Bien, os voy a comentar las opciones que a mi juicio son más interesantes. Primero, temporalización. Tenemos que indicar cuáles son las fechas de apertura y cierre de nuestro cuestionario. Es decir, el periodo de tiempo en el cual los alumnos podrán rellenarlo. Hacemos clic en habilitar dentro de abrir cuestionario y le ponemos una fecha. Por ejemplo, vamos a ponerle 10 de enero como apertura y como cierre vamos a ponerle, por ejemplo, 10 de febrero. Bueno, a continuación, ¿qué tiempo dispondrán los alumnos para rellenar el cuestionario? Por ejemplo, vamos a ponerle 14 minutos. Cuando el tiempo del cuestionario ha terminado, pues yo voy a ponerle que el envío se haga automáticamente. Bien, más opciones interesantes. Calificación. Intentos permitidos. ¿Cuántos intentos le vamos a dejar al alumno para realizar el cuestionario? Por ejemplo, voy a ponerle 4. Método de calificación. Tenéis varias opciones. Una es que el alumno reciba la calificación más alta obtenida en cada uno de los intentos. Otra, que se haga una media de las calificaciones de los distintos intentos. Otra, calificación del primer intento y calificación del último intento. Voy a quedarme con la calificación más alta obtenida. Bueno, más cosas interesantes. Esquema. ¿Cómo queréis que aparezcan las preguntas? ¿Tal y como las hemos editado nosotros o que se presenten de forma aleatoria? Yo voy a ponerle la opción, por ejemplo, al azar. Bien, en el caso de que haya varias preguntas, podéis indicarle a la aplicación cuántas preguntas queréis que aparezcan por página. Como este cuestionario que voy a hacer yo va a ser pequeñito, pues voy a poner que todas las preguntas aparezcan en la misma página. Bueno, aquí hay una opción que dice comportamiento de las preguntas. ¿Cómo queréis que aparezcan las respuestas? ¿Al azar? ¿Sí o no? Vamos a dejarle que sí. Luego hay una opción que dice comportamiento de las preguntas. Vamos a ver. Si dejáis la opción retroalimentación diferida, una vez cumplimentado el cuestionario por el alumno y enviado, este recibirá la calificación correspondiente. Pero tenéis la posibilidad de que el alumno reciba la calificación pregunta a pregunta, una vez que cumplimente cada pregunta. Yo voy a dejarlo como está, retroalimentación diferida. Y por último, yo creo que me parece interesante que le pongamos un comentario según la calificación obtenida. Por ejemplo, si obtiene un 100% de acierto, pues que reciba el comentario, por ejemplo, muy bien.
lo podéis poner lo que queráis oportuno. Por ejemplo, si obtiene un 7 sobre 10, un 70% de la calificación total, pues por ejemplo le podéis poner, no está mal. Podéis añadir más límites aquí a la calificación, por ejemplo el 50% y poder lo que consideréis oportuno. Bueno, con esto yo creo que bastaría. Aquí tendríamos básicamente cumplimentar las opciones más interesantes del cuestionario. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es guardar los cambios y regresar al curso. Bien, si os fijáis, ya aparece el cuestionario creado en el tema 1 de nuestro curso. Lo que tenemos que hacer a continuación es insertar las preguntas. Entonces hacemos clic en el cuestionario, nos aparece alguna de las características que le hemos puesto al cuestionario, nos aparece el mensaje no se han agregado preguntas porque no las hemos escrito todavía, evidentemente. Entonces vamos a editar las preguntas, hacemos clic en editar cuestionario. Bien, aquí podéis cambiar la calificación máxima, yo voy a dejarlo en 10 y vamos a empezar a escribir las preguntas. Hacemos clic en agregar una pregunta. Bueno, estos son los distintos tipos de preguntas que podéis definir. Bueno, tenéis preguntas tipo verdadero o falso, preguntas de opción múltiple, preguntas de cálculo numérico, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas de ellas. Quizá la más sencilla sea la pregunta tipo verdadero o falso. Hacemos clic ahí y damos a siguiente. Bien, vamos a ver. Categoría. Podéis crear una base de datos con varias preguntas ordenadas por categorías, y en el caso de que vayáis a crear varios cuestionarios para varios cursos, pues podéis acudir a esa base de datos y elegir las preguntas que consideréis oportunas, y así no tenéis que ir reescribiendo las distintas preguntas. Yo en principio lo voy a dejar como está, voy a dejar la categoría que por defecto me crea la aplicación y voy a empezar a crearlas. Por ejemplo, nombre de la pregunta, pues como es la primera, pues voy a poner pregunta 1. Enunciado de la pregunta. Esta es una pregunta tipo verdadero o falso. Pues por ejemplo, el Quijote fue escrito por Cervantes. Bueno, puntuación por defecto, un punto. La respuesta correcta es verdadero o falso. Por este caso la respuesta correcta es verdadero. ¿De acuerdo? Damos a guardar cambios y ya tendríamos creada una pregunta tipo verdadero o falso. Vamos a crear alguna de otro tipo. Volvemos a dar a agregar una pregunta. Vamos a escribir una de opción múltiple. Igual que antes, ponemos el título de la pregunta. Por ejemplo, pregunta 2. Vamos a ver si podemos escribir. Pregunta 2 ya está. Y le ponemos el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, la capital de Francia es... Bueno, vamos a ponerle las posibles respuestas. Bueno, ¿cuáles serán las respuestas correctas? Pues en este caso solo va a haber una respuesta correcta. ¿Cómo queréis numerar las posibles opciones? ¿Con letras, con números, con letras mayúsculas, minúsculas? Bueno, yo voy a dejarlo ahí como está, con letras minúsculas. Elección 1, por ejemplo, Madrid. Bueno, como esta no es la respuesta correcta, pues la calificación tiene que ser 0. Elección 2, por ejemplo, Roma. Como tampoco es la correcta, calificación ninguna. Elección 3, por ejemplo, vamos a ponerle, bueno, repetir, he puesto Madrid,
hemos puesto Roma, vamos a poner en 3, por ejemplo, Londres. Como tampoco la correcta, calificación ninguno. Y en cuarto lugar vamos a poner la correcta. París, calificación 100%, porque esta es la correcta. ¿De acuerdo? Guardamos cambios. Bueno, vamos a crear una pregunta más. Vamos a crear una, por ejemplo, de tipo numérico. En este caso, los alumnos tendrán que hacer un cálculo numérico. Vamos a ver. Nombre de la pregunta. Bueno, pues vamos a ponerle, por ejemplo, pregunta 3. Enunciado de la pregunta. El resultado de 15 menos 4 por 2 es... Bueno, el resultado de 15 menos 4 por 2, es decir, 15 menos 8, debe ser 7. Entonces, como la respuesta correcta va a ser 7, la ponemos aquí, y calificación en ese caso 100%. Podéis permitirle o pues, que cometan un pequeño error, en este caso no le voy a permitir ninguno, y en algún caso de cálculo numérico podéis permitirle otra posible respuesta. En este caso la respuesta correcta va a ser única. Bueno, vamos a guardar cambios y ya tendríamos creada nuestra tercera pregunta. Bueno, no vamos a hacer más. Vamos a ver cómo quedaría nuestro cuestionario y cómo les aparecería a los alumnos. Para verlo tenemos que regresar al curso. Para ello puedo hacer dos cosas, o aquí arriba hacer clic en el curso correspondiente, o aquí a la izquierda. Vamos a ver, por ejemplo aquí. ¿Veis aquí nuestro cuestionario? Si hacemos clic en él, nos aparece ahora la opción previsualizar el cuestionario. Hacemos clic en él. Nos dice que el cuestionario tiene 4 intentos. Comenzamos un intento y veis cómo les aparecerá a los alumnos el cuestionario. Si os dais cuenta, se ha cambiado el orden en el que nosotros hemos editado las preguntas. Si recordáis, la pregunta de verdadero o falso fue la primera, nos la ha puesto en tercer lugar. Esto es porque nosotros cuando hemos definido el cuestionario le hemos puesto que las preguntas no las presente al azar. Bien, vamos a hacer una simulación, por ejemplo, vamos a contestarlas. Por ejemplo, a la primera voy a ponerle Roma, aquí le voy a poner la respuesta verdadera y aquí, por ejemplo, le voy a decir que esto es verdadero. Le doy a siguiente y le doy a enviar y terminar. Aquí me aparece el tiempo que todavía dispongo para rellenar el cuestionario. Envío y termino. Y automáticamente la aplicación me devuelve el cuestionario corregido. La primera está mal. La segunda está bien. Y la tercera está bien. La calificación aparece aquí. 6,67 sobre 10 o 2 sobre 3, ¿de acuerdo? Pues esto sería básicamente los pasos que tenéis que seguir para definir un cuestionario.